Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Bota Gabriel Ángel. Soy excombatiente de Malvinas y bueno, le voy a contar mi relato desde antes hasta después de lo que fue la guerra. Nosotros en el año 81 fuimos sorteados, para hacer la conscripción. Bueno, a mí me tocó el número de Marina, por lo que yo, en vez de entrar en febrero como mis compañeros, la gente de Marina entramos recién en agosto, el 3 de agosto del año 1981. Yo soy nacido en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Desde muy chico, te hablo de 14 años, trabajé en una empresa, a la cual hoy me jubilé hace un año, en la misma empresa. O sea que cuando me tuve que ir al servicio, bueno, me mantuvieron en el trabajo, mientras que yo estaba en el servicio militar. Y bueno, mi vida era común. En esa época tenía mis padres, un hermano, todos eran gente de trabajo, mi familia, gente humilde, pero de trabajo. Y bueno, nuestra vida era tranquila, alegre, trabajábamos, salíamos, nosotros los chicos. Era todo normal hasta que, bueno, me llegó el momento del sorteo de la conscripción, que iba a ser algo normal. Mis compañeros, 2 o 3 de la barra, se salvaron por número bajo. Bueno, yo el más alto de todo. Y bueno, así fue como llegó el 3 de agosto de 1981. Me tuve que presentar en Santa Fe, capital. Y desde ahí, conjuntamente con varios compañeros de Cañada de Gómez, al cual la mayoría yo los conocía de vista, no los conocía, no tenía una amistad o porque estábamos en distintos clubes o porque distintos barrios. Yo antes de ir a Malvinas, a la conscripción, terminé el cuarto año de la escuela técnica. Yo trabajaba de día y estudiaba de noche. Salía del trabajo, me bañaba, tomaba unos mates y a la escuela, al secundario. Terminé y después no seguí, porque bueno, como yo ya trabajaba en un lugar que yo ya atendía al público, era un negocio de venta de materiales al cual yo atendía al público, estaba bien y no pensaba que por ahí no me iba a hacer falta. Bueno, en realidad no me hizo falta por el trabajo que yo tuve. Nos quedamos en Santa Fe, llegamos ahí, nos cargan en un tren. Nos cargan en un tren el día 3 de agosto de ese año 81, a la tarde, 5 menos 10, un calor de Santa Fe en esa época había hecho 34 grados, una humedad terrible. Nos cargan en un tren, nos sacan con el tren, llegamos al otro día a las 10 de la noche, a Punta Alta, Puerto Belgrano, la base de Puerto Belgrano. Llovía, frío, fue lo más parecido a un campo de concentración, de acuerdo a las películas que uno ve, porque era todo tejido, corría para acá, corría para allá, agua que caía, las luces de arriba que te alumbraban. Bueno, digo, ¿a dónde caímos nosotros? ¿Qué es esto? Porque, bueno, al otro día ya nos dieron ropa y ahí empezó la instrucción. Durante 2 meses estuvimos ahí en la base de Puerto Belgrano, el lugar se llamaba Campo Sarmiento, a los cuales había 3 compañías. Yo recalé en la segunda compañía, conjuntamente con 3 compañeros míos, compañeros, personas de Cañada de Gómez, igual que yo, en un pabellón de 200 personas, 300. Y bueno, ahí empezó la instrucción, cosa que nosotros no teníamos ni idea. Pero bueno, a los 30 días, que era el día 3 de septiembre o 4 de septiembre, que se dio justo con la fecha de que el Día del Inmigrante, nos dan un primer franco, a lo cual salimos ahí a Punta Alta,
Bueno, por supuesto, lo primero que hicimos fue tratar de buscar un teléfono, porque antes teléfono no había, llamar a la familia para ver cómo estaba todo, si bien nos teníamos en contacto con cartas. Bueno, así que, y después nos mantuvimos ahí hasta el 28 de septiembre, que ahí nos dan el traslado. O sea, a mí, a ver, ya ahí teníamos una amistad con los que estábamos más juntos siempre, que éramos 8 o 10, y nos mandan a destino. A mí, conjuntamente con un compañero que lamentablemente después fallece, que es Eduardo Piedrabuena, nos mandan al crucero Belgrano. Sergio, que es otro de los compañeros que estaba, que tiene la misma terminación de documento que yo, estaba atrás mío, le dice: señor, ¿puedo ir yo con Eduardo? Porque él hincha de San Lorenzo como yo. Y él, Gabriel es de Cañada como Claudio, que es otra de las personas que estaban con nosotros. O sea, son del mismo lugar, dice: mándelo juntos. La persona cedió y así fue que me cambiaron de destino y me mandaron al destructor Arapí. No sé si hoy estaría contándolo o no, si tuviera estado en el Belgrano, pero bueno, por suerte me mandaron ahí. Bueno, los días ahí en el barco, los primeros 3 días, fueron muy duros porque nosotros, sinceramente, y no me da vergüenza, no sabíamos lo que era un barco. Y estar durmiendo arriba de un barco que se movía, estando en muelle, ¿no? Estando en puerto. No pude dormir, tuve 3 días que no pude dormir. Encima de unas camas que eran unas cuchetas que nos apretaban una con otro. No podía dormir, me faltaba el aire, caminaba por la cubierta a la noche. Hasta que después, a la primera semana, nos dan unas vacaciones de 10 días que nos mandan a... Esto estamos hablando del año 81. Nos mandan a casa, vinimos. Y después, bueno, empezamos a navegar con el barco, a hacer adiestración en el mar, tarea conjunta con otros barcos para practicar combate. Bueno, llegó noviembre, normal, hicimos otros viajes al sur, volvimos. En enero nos mandan de vacaciones, nos dan una vacación desde el 28 de diciembre al 28 de enero. Y bueno, yo estuve en mi casa, llegué a casa, trabajé ese mes, fui a trabajar, porque la plata no nos sobraba y lo teníamos que aprovechar. Y bueno, al volver, estando ahí ya en los barcos, en febrero nos mandan a hacer salimos a navegar, hicimos práctica de tiro, cosas que hasta ahí eran normales. Nosotros nos decían: teníamos que hacer, ¿no? Y bueno, llegó el 27 de marzo, nos dicen que al otro día salimos a navegar. Había un casino de Conscripto ahí en la base de Puerto Belgrano. Esa noche fuimos al casino. Casino, le hablo no de juego, sino casino de bar, para tomar o para comer algo. Y nos encontramos con otros compañeros de otros barcos. Y dice: nosotros salimos a navegar mañana. Nosotros también. Y porque van a hacer prácticas. Bueno, así fue. El día ese anterior embarcamos, cargamos mercadería, armamento. Y bueno, y el 28 partimos al sur. Y estando en el sur ya las guardias eran más reforzadas, teníamos que hacer guardias de noche, eran más reforzadas las guardias. Hacía mucho frío, bueno, entonces nos acortaban el tiempo de guardia, en vez de 4 horas nos hacían hacer 2, porque nos tocaba hacer afuera del barco, anclado en el medio del mar. Y bueno, y llega el 2 de abril, que nosotros tomamos la guardia a las 8 de la mañana, y la guardia se basaba en estar en las torres de los cañones, así 4 horas de guardia ahí, y nos dicen... Por autoparlante habla el comandante del barco, don Raúl Miqueley, al cual nos dice que la noche esa, a las 1:40 de la mañana, a las 2 de la mañana, habíamos tomado las Islas Malvinas, que
eran nuestras y que estaban ocupadas en ese momento por británicos. Bueno, hasta ahí nosotros, sinceramente, no entendíamos, no entendíamos. Éramos gente que no, o sea, si bien teníamos estudios, para nosotros era un tema que Malvinas, en particular mío, Malvinas era Argentina, no sabía, no entendíamos. El comentario ahí era que bueno, que bien, que suerte, que mucha alegría, mucho jolgorio. Y después empezaron los comentarios que la flota inglesa se venía hacia las islas para retomarla. Nosotros no le dábamos mucha importancia porque era muy largo el trecho y pensábamos que eso no iba a pasar porque... No, pasó, así pasó. El 2 de abril nos tomó ya cerca de Malvinas, de un lado, como después nos enteramos que bueno, estábamos ahí para prevención de entrada de barcos ingleses que pudieran llegar. Y ese fue nuestro trabajo durante la guerra, procurar que por el lugar que estuviéramos nosotros no entraran barcos. No entraron barcos por esa zona, entraron por el otro lado, por el canal, y bueno, hasta que llegó el momento que la flota inglesa llega. Nosotros el día sábado 1 de mayo, estando haciendo combustible, cargábamos combustible que nos pasaba otro barco, que era un barco petrolero que creo estar seguro se llamaba San Lorenzo. Estábamos presentes en ese lugar el destructor Pi, el destructor Buchar, el Piedrabuena, el Seguí, el crucero Belgrano, el portaaviones. Y en ese momento que nos están haciendo combustible, que eran las 3 de la tarde del sábado, un día que no había una nube, el cielo estaba impecable, se veía, suena la alarma de ataque antisubmarino. Ahí nomás en ese momento cortan las mangueras que nos pasaban combustible del otro barco y bueno, se arma un desparramo de barcos. Nosotros salimos, como lo que hacíamos nosotros era cuidar al portaaviones, que era el barco insignia de la Armada. Nos fuimos con el portaaviones y el Buchar también se vino con nosotros. Y por la otra zona se fue el crucero Belgrano con el Piedrabuena y el Seguí. Bueno, al otro día nos llega la información de que lamentablemente hunden el crucero Belgrano. Bueno, la desesperación nuestra porque muchos amigos nuestros estaban amigos, uno tiene amigos en su barrio, en su pueblo, pero estos amigos son amigos que uno se hizo dentro del servicio. Y con todo lo que estábamos pasando, vos te aferrabas a una persona como si hubiera sido tu mismo hermano. Y bueno, eran personas que habían estado con nosotros hacía 1 mes o 2 meses atrás, y bueno, y lo buscamos, nosotros nos llegaban no me acuerdo si era notas de Telam, que ponían panfletos en la pared, donde marcaban la gente que iba apareciendo viva, sobreviviente del crucero. Bueno, ahí uno de los que estaba con nosotros había muerto, otro estaba, el que era más cercano a nuestro estaba, por suerte. Y bueno, y así fue, y así siguió la guerra. Ahí nos dimos cuenta que estábamos metidos en algo que era grande y que nosotros, sinceramente nosotros, los Colimbas, no podíamos hacer nada, más que estar atentos y nosotros, por ejemplo, te doy una idea, dormíamos vestidos, con salvavidas puestos. Lo único que nos sacábamos eran los zapatos, porque en cualquier momento tocaba combate o abandono y tenías que salir, y en el barco te daban 5 minutos y te cerraban un tambucho que vos no podías subir más a la cubierta y quedabas abajo. Bueno, siempre tuvimos el primer momento cuando tomamos Malvinas, llegamos hasta las islas sin bajar, estuvimos ahí acompañando a los barcos de desembarco que estuvieron, y después nos retiramos y nos mandan a cuidar una zona para que por ahí no entraran
barcos ingleses. Como el barco nuestro, el destructor nuestro, tenía el mejor sonar de la flota. El sonar es el aparato que detecta a los submarinos. Ese sonar lo teníamos nosotros. Si bien el barco nuestro era del año 40, hay que reconocer también que los barcos eran todos barcos viejos, que venían de otras guerras, salvo la Hércules y la fragata Hércules y la Santísima Trinidad y 3 corbetas más, eran nuevas. Los barcos nuestros, como el crucero, eran del año 40. Bueno, pero sin embargo el barco nuestro estaba refaccionado con ese sonar que permitía que por lo menos los submarinos no llegaran hasta lo que nosotros cuidábamos en ese momento, que era el portaaviones, porque de ahí despegaban los aviones. Y bueno, de ese lado no atacaron, pero sí atacaron del lado del crucero, que no tenían este aparato de detectar submarinos. Sí lo tenían los otros destructores que estaban con ellos, pero de menor calidad. Nosotros el 1 de mayo, que pasa esto con el crucero, y las cosas cambiaron. O sea, el trato de los oficiales para con nosotros fue siempre muy bueno. En la Armada, por lo menos en lo que es barco, no nos podemos quejar. Era como una empresa que estaba andando y que teníamos el jefe, el gerente, el capataz y los empleados, que éramos nosotros, los colimba. Pero la unión era grande, no había diferencia. Al contrario, yo tuve suboficiales que estaban conmigo y que me cuidaron más, que mejor me cuidaban muchísimo, nos cuidaban a todos, ¿no? En eso no nos podemos quejar. Sí, en el tema comida, nos quedamos sin comida porque lamentablemente no nos llegaban. Al ya estar los aviones andando ingleses, no teníamos contacto con Argentina, porque no nos podían traer. Y bueno, ahí se complicó un poco el tema, fue falta de comida. Nosotros cuando hunden el Belgrano, alcanzamos a llegar a Puerto Deseado, que ahí volvimos a reabastecer lo que es comida, cargamos eso, combustible, y bueno, hay una anécdota que es que el cantinero era persona civil en el barco, y como el cantinero del crucero Belgrano muere en el ataque, el hombre se quiere bajar, no quiere seguir. Entonces el comandante dice: pero no me va a dejar la cantina sin atención. ¿Qué hago con 300 hombres acá arriba que por ahí íbamos a la cantina, comprábamos masita, chocolate, gaseosa, cerveza, lo que eran oficial, lo que eran? Y el señor se baja, no quiere saber nada por miedo, y entonces el hombre le pide que le dé a alguien. Dice: déjeme a alguien. Este señor había trabajado en donde yo vivía, que era Cañada de Gómez, un señor que era de Punta Alta, de joven había trabajado ahí. Y en su momento, cuando hicimos uno de los viajes anteriores a la guerra, me mandó un presente para una persona de Cañada que habían quedado en una amistad. Entonces, cuando el hombre se baja, le dice al comandante: mire, yo le puedo recomendar un conscripto que yo conozco, que le puede atender. Y si aparte yo en mi trabajo atendía al público, empecé de chiquito a atender al público, de 15 años. Y bueno, va a poder atender la cantina. Así fue, así que yo atendía la cantina. Bueno, en ese que no teníamos comida, el comandante, plena guerra, organiza una pesca. Pescábamos de alrededor del barco. Pero no es que pescábamos por deporte, pescábamos para comer. Entonces hemos sacado pescado grandísimo. Y yo que vendí anzuelo, vendí todo. De premio había un cartón de cigarrillos para los que fumaban. En el caso mío yo no fumaba, pero bueno. Pero bueno, con eso nos mantuvimos unos cuantos días, porque no teníamos comida. O sea, no habíamos comido todo lo que teníamos. Nos enteramos de la guerra, ese mismo 2 de abril a las 8 y 10 de la mañana, que el comandante nos dice que tomamos Malvinas y que el país entraba en una guerra con el enemigo inglés. Que que habían sido tomados de prisioneros los que estaban, pero que probablemente vinieran
desde Inglaterra barcos y tropas para combatir. Bueno, estando ahí, no recuerdo bien la fecha, pero fue en mayo, torpedean, o mejor dicho, un helicóptero le propina 2 misiles al Alférez Sobral, que era un barco aviso, en el cual matan 6 personas que estaban en la consola de comando, donde bueno, quedaron a la deriva. Nosotros lo encontramos, después de 2 días de búsqueda lo encontramos. Fue durísimo porque tuvimos que meter 6 personas muertas en bolsas en bolsas negras, no me olvido nunca, porque fue uno de los que me tocó hacerlo, y ponerlo en las cámaras donde nosotros teníamos la comida, que ya no teníamos comida. Entonces, para mantenerlo, los pusimos ahí adentro. Eso fue algo muy duro y algo que nunca me voy a olvidar, porque yo lo hice, juntamente con otros colimbas. Eso fue una de las cosas más duras que me tocó. Sabiendo que ahí adentro había personas que, bueno, habían dejado la vida. Y bueno, el barco había quedado a la deriva, así que lo escoltamos hasta, lo sacamos y lo llevamos otra vez a Puerto Deseado. Ahí lo dejamos y nosotros volvimos y seguimos cuidando una zona que sí, teníamos alerta de combate de aéreo, de los cuales no llegaban por ese lugar. O sea que la guerra fue transcurriendo así hasta el final, que fue el 14. Nosotros, sinceramente, el que me dice que no tiene miedo, miente. Teníamos miedo. Pero, a ver, el miedo mío no era por mí, por ahí era por mi familia. Porque otra de las cosas que tenía esto es que ellos no te dejaban, ellos el gobierno o las Fuerzas Armadas, no te dejaban comunicar con tu familia. Las cartas que te llegaban todas censuradas, todas tachadas, de los 2 lados, cosa que vos no puedas ni al trasluz de la luz ver qué decía. Y vos escribías y resulta que las cartas también te decían lo mismo. Nosotros nunca pudimos avisar. Sí le llegaron una nota que mi madre guarda todavía, donde decía que teníamos la suerte de que un hijo de la patria y un hijo de ellos estaba en la guerra contra los ingleses. Y que y hicieron firmar, o sea, la persona que le lleva la nota, que debe haber sido un cartero, me imagino, no tengo idea, ellos firman el consentimiento como que aceptaban eso. En eso que hunden el crucero Belgrano, tenía un abuelo muy joven, más joven, tenía 60 años en esa época, pero un hombre de buena salud. Se amarga tanto que él no entendía que yo no estaba ahí, en el crucero Belgrano. Y se muere de un infarto esa noche. Nunca me pudieron avisar. Es más, un día yo tengo teléfono, porque por ahí te llamaban, te hacían hablar. Quise hablar por teléfono y cuando me dicen una palabra, me cortaron el teléfono, o sea que nunca más tuve noticia ni supe qué pasaba. Sí, yo sabía, por ejemplo, que a mi amigo se le había muerto el abuelo y mi amigo sabía que estaba en el portaaviones, no que estaba conmigo, que mi abuelo se había muerto. Pero nunca yo no le iba a decir nada porque no lo veía y él tampoco a mí. Y por ahí tampoco queríamos hablar porque por ahí generaba una amargura en nosotros que no podíamos hacer nada, porque ¿vos qué podés hacer estando de ahí? Ya pasó. Eso me enteré después cuando volví. Cuando pregunté por mi abuelo. Así que, bueno, eso sí, seguimos hasta que llegara el día 14. Otra de las cosas que vos decís a veces estás en una guerra, estábamos en una guerra, y nos hacían pintar el barco de afuera, porque no querían que vea que el barco, cuando entráramos a puerto, que hubiera óxido en los barcos. O sea que nosotros estábamos en plena guerra y estábamos colgados de afuera del barco pintando con un rodillo. Vos decís, no, esto no. Después cuando lo pensás, decís, esto no puede ser, nosotros no estamos haciendo las cosas bien, porque no.
Bueno, cuando nos dicen del 14 a la mañana, tipo 10 de la mañana, nos dicen del rendimiento, que Argentina se había rendido, era una especie de alegría y amargura. Amargura porque uno nada, qué sé yo, nosotros como somos argentinos no nos gusta perder nada, no nos gusta ni siquiera perder las bolitas. Y eso era algo muy, muy nuestro, y bueno, nos tuvimos que aceptar y agachar la cabeza. Teníamos amargura, estábamos muy amargados porque no podíamos creer que nosotros perdiéramos algo, porque nosotros siempre creemos que podemos ganar todo, y a veces no es así. Y también por dentro una alegría que nadie te decía, pero vos por dentro la sentías, que decía, bueno, puedo volver a mi casa, puedo volver. No volví enseguida, yo me tuve que quedar, el barco nuestro se quedó un mes más de la guerra, y traíamos los prisioneros, o sea, había un barco que parecía una ciudad que venía, que era el Canberra, que era un barco inglés, un transatlántico de lujo, hecho hospital por los ingleses, y bueno, ahí traían los compañeros nuestros, prisioneros, y lo bajaban en Puerto Madryn. Entonces nosotros teníamos que tomarlo en alta mar al barco, traerlos, ellos no se bajaban, amarraban al muelle, bajaban los compañeros nuestros, y después los sacábamos. Eso fue terrible, porque nosotros, estando en guerra, volvimos a Puerto Deseado en un momento, porque también así somos. A veces cuando ganamos todos son buenos y cuando perdemos nos sirven. En Puerto Deseado la gente nos daba de comer, bebida, nos alababan, nos aclamaban, nos llevaban a la casa. Cuando perdimos, yo vi gente que lo insultaba, a muchachos que venían con 20 kilos menos, lesionados, amputados, enfermos. Y la gente, así como hubo gente, porque después se ve que con el tiempo uno empieza a ver y ve que hay gente que le llevaba comida. Yo lo vi en el muelle, a gente insultándolo. Eran colimba, eran oficiales, suboficiales, eran gente que venía de la guerra, como que hubieran sido culpables, y en realidad no son culpables. Culpables fueron los que hicieron la guerra, que estaba mal hecho. El transatlántico amarraba, ponían una escalera como fuese normal, común para bajar gente, la gente bajaba, ellos no se bajaban, los ingleses estaban arriba, nosotros nos quedábamos ahí fondeados esperando para acompañar de nuevo a ellos hasta afuera. Ahí estaban los camiones donde subían a los soldados y ahí los llevaban a galpón. Bueno, ya ahí no sé porque no participé en eso. No, yo no tuve contacto con ingleses, no. El orgullo nuestro también no me hubiera gustado tampoco estar con ellos, no, porque era mucho dolor, mucha amargura, tristeza. Y ahí vos sabés, cuando veíamos a los compañeros nuestros bajar, ahí vos decías, por Dios, menos mal que terminó. Porque nosotros en ese momento ganarla no lo hubiéramos ganado a la guerra, pero hubiéramos tenido más muertos, que era injusto. Era malo porque no llevaba nada. Porque si algo aprendí es que en una guerra no gana nadie. No gana ni el que gana ni el que pierde. Porque los ingleses tuvieron tantos muertos como los muertos del crucero Belgrano. Nosotros tuvimos más, pero ellos también perdieron. O sea que no ganó nadie. No gana nadie en una guerra. Solamente los que venden armas. Nosotros estuvimos ahí, llegamos a Puerto del 17, Puerto Belgrano. Nos dan 15 días de vacaciones, no es que nos fuimos a casa. Me vine 15 días, sí, a mi casa, pero tuve que volver. Volví hasta el 1 de octubre del 1982, estuve bajo bandera, seguí estando en el barco. Pero bueno, ese día que vuelvo a mi ciudad, me pasa algo raro, porque el colectivo me baja en la ruta a 2 de la mañana, y me encuentro una persona que había sido un amigo, que había sido movilizado pero no había estado en combate. Y me lleva a mi casa y pasamos por una confitería muy grande en Cañada de Gómez y la confitería estaba llena. Y yo miré y le digo,
esto sí, no, Gabriel, esto fue siempre así. O sea, no dejó de ir la gente de salir porque había una guerra. Y vos te pones a pensar y decís, tantos muertos, y hay gente que es como que no es que no le importó, pero siguió viviendo normal. Está bien, no le pasó acá, no peleamos acá, peleamos en las islas. Pero la gente que estaba acá siguió viviendo, por lo menos en el interior, siguió viviendo normal. Salvo al que le tocaba que tenía un hijo o un sobrino. ¿Viste? Entonces, llegué a mi casa y bueno, me recibe mi mamá, pobre, y mi viejo. Y ahí me dicen que, lo primero que hago, pregunto por mi abuelo, que yo me crié con él. Entonces mi papá me dice, no, el abuelo murió. ¿Cómo, papi? Sí, murió el 3 de mayo. Dice, nosotros tratamos de decirte, pero no nos dejaron las cartas. Debe ser que vos no te enteraste, porque nosotros mandamos las cartas y las cartas decían que había fallecido el abuelo. Bueno, estuve ahí, volví al barco, seguimos trabajando en el barco como si no hubiera pasado nada. Nos hacían hacer pintar el barco, mantención. Y el 30 de octubre nos dan la baja. Me dan la baja, yo vuelvo a mi ciudad. Jamás, en los primeros 10 años, vino una persona, a decir, un médico mandado ya sea por el gobierno, mandado por la provincia, a decirnos, muchachos, necesitan algo, tienen un problema, necesitan psicológicamente que sean ayudados. Nunca apareció nadie, nunca apareció nadie. Yo en mi caso, volví a mi trabajo y mi familia fue una familia unida al cual siempre tuve el apoyo. Inmediatamente volví a mi trabajo. A los 10 días de haber vuelto empecé a trabajar de nuevo. Compañeros, muchos de ellos son amigos míos hoy en día, bueno, por supuesto, contento, alegre, pero se terminó. Es como si hubiera jugado un partido y se terminó el partido y se terminó. Seguimos, yo en caso mío seguí con mi trabajo, apoyado por mi familia, apoyado por mis amigos y seguí trabajando. Pero nosotros teníamos compañeros ahí en Cañada, que bueno, después fallecen, que estaban muy mal psicológicamente, muy mal psicológicamente. Inclusive compañeros que estuvieron en el crucero, también mal psicológicamente. Jamás fueron atendidos por nadie. Después de 10 años, recién nos llama el gobierno provincial y nos dan una medalla, nos entregan una medalla. Pero en ese interín mueren mucha gente, muchos compañeros que se suicidan. Era una fábrica, vos trabajábamos, nos levantábamos a las 7 como siempre, como si no hubiera pasado nada, desayunábamos y puesto de trabajo. En el caso mío era la parte externa del barco. Pintar, sobre todo pintar, lijar cosas, mantenimiento de las anclas, totalmente como si no hubiera pasado nada. Bueno, y nosotros hacíamos eso. A nadie te decía nada, no se sabía nada. Es más, los suboficiales, que serían los cabo primero, suboficial primero, ellos estaban como nosotros, no sabían nada. En un momento de la guerra tocan alarma de combate, ataque aéreo. Y yo estaba acostado, porque había salido de la guardia, pero estaba vestido, así que salí rápido. Cuando salgo, que doblo en uno de los pasillos para ir a mi torre de combate, encuentro un teniente de corbeta. Teniente de corbeta que era el teniente, era el encargado de la división mía, que era artillería. Estaba llorando. Una persona que en ese momento habrá tenido 30 años, 28. Estaba llorando.
Le había agarrado un ataque de miedo. Yo no entendía. Sé el nombre y todo, me lo voy a reservar. Pero teniente, ¿le puedo ayudar? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, vaya, con Cristo, vaya a su torre. Pero por favor, bueno, hasta que el tipo reacciona y se va, ¿viste? O sea que todos estaban, porque yo creo que del teniente para abajo no sabía nadie nada qué pasaba. Yo creo que solamente el comandante y el segundo comandante del barco a último momento le han dado los detalles de lo que había que hacer, pero tampoco sabían. Y esa gente, está bien, ya con esa edad a lo mejor tenían familia y eso también lo movilizaba, familia, como nosotros, pero ellos tenían familia directa, hijos, esposa, a lo mejor eso lo perturbó más, ¿no es cierto? Pero esas cosas, vos decís, miércoles, ¿viste? Pero en el otro caso, bueno, en el caso de que estuvimos ahí 2 meses más, 3 meses más, como si nada fuera. En ningún momento nos llevaron a hacer un estudio psicológico, psiquiátrico, ni revisación. Ojo, no necesitábamos, porque no teníamos nada, no teníamos herida, no teníamos nada. Ni angina teníamos, ¿viste? Por suerte. Pero, bueno, después volvimos. Y cuando volvimos a casa, ya te digo, empezamos a trabajar y a medida que va pasando el tiempo, por ahí te vas dando cuenta de que lo que hiciste sirvió, valió. A mí me sirvió mucho, Yo soy una persona que aprendí a tener más valor, no tener miedo, pero tener más valor y sobre todo el respeto hacia las otras personas. Con el tiempo, bueno, me tocó tener una enfermedad grave y lo tomé con otro normal. Es como que con lo que me pasó aprendí a ser más fuerte, En nuestra ciudad, ¿te acordás? Yo no me acuerdo hasta por lo menos 7, 8 años haber tenido un festejo el 2 de abril. No es festejo, un reconocimiento, recordar la gesta. No. Y hay otra cosa que en el caso mío, yo siempre traté después de esto de alejarme un poco. No me hace muy bien acordarme tantas cosas. Prefiero a veces dejar. Si tengo que ir a una escuela y hablar con los chicos, lo hago de corazón. Pero soy de las personas que trata de olvidar. Ya pasó, eso está ahí, dijémoslo ahí, ya lo hice, ya fue. Eso más o menos. Bueno, pero, viste, pasando el tiempo uno viene más grande y, viste, yo miro a mis hijos y por ahí digo, bueno, no se lo digo a ellos, pero para mí, ojalá que nunca más vuelva a esto, por amor de Dios, porque si no sé cómo habrán hecho mis padres, pero si yo tengo que mandar a un hijo, me muero. Viendo lo que pasé, me muero. Uno pasa el tiempo y va cambiando. Mi madre me cuenta que se fue y se internó sola. Se fue y se internó, porque no aguantaba más. Lloraba todo el día en la cama. Entonces fue y le dijo al médico que quería que le interne. Dice, pero ¿de qué le voy a internar si usted no tiene nada? No aguanto más, la angustia. ¿Viste? Y bueno, por suerte no pasó de ahí. Y bueno, fuimos a Santa Fe, fue en la casa de gobierno, Santa Fe, un acto, muy lindo, nos dieron una medalla y bueno, de ahí en más sí, porque también nos agrupamos también nosotros, porque por ahí también fue por culpa nuestra de no juntarnos en el primer momento, porque cada uno estaba mal, por una cosa, por la otra, o porque como yo lo quería dejar ahí y no tocar. Y después nos empezamos a reunir nosotros y bueno, ahora ya formamos un centro de combatientes, brindamos ayuda al que la necesite, las escuelas, en nuestro centro, cuando la gente viene, los chicos sobre todo, vienen, por ahí le damos charla, de lo que podamos le damos charla, o si hay que ayudar a un jardín, hacemos una fiesta para el día de la primavera, para el día de los jardines,
colaboramos con las escuelas, y bueno, cosa que nos hace bien también a nosotros, nosotros sí tuvimos relación sobre todo con el centro de Rosario. Nosotros, gracias a ellos, bueno, fue una mano que nos fueron dando para que nosotros formemos nuestro propio centro. Fueron primero haciéndonos en casa, reuniéndonos en bares, en la semana, hasta que, bueno, después uno de los gobiernos locales nos dio un local, facilitó un local. Bueno, y ahí nos juntamos ahí y ahí tenemos nuestras cosas. He ido después ya, cuando empezamos con el centro de excombatientes, ya es como que, bueno, íbamos a donde nos decían, bueno, a mí me ha tocado ir este año, sí, no estando bien de salud, pero fui igual porque eran amigos en una localidad vecina, la Cañada de Gómez. Fui y inauguraron un monumento y bueno, a los caídos, y fui, presencié y bueno, y por ahí, porque hay lugares, hay pueblos que no tienen excombatientes y son del departamento donde estamos nosotros. Bueno, y nosotros vamos, nos presentamos o nos llaman a la escuela para que vayamos a hablar, y los chicos están chochos, quieren escuchar, preguntan, cada pregunta por ahí que, ¿viste? Trata de no. Pero sí, vamos, participamos en los desfiles de la ciudad, cuando hay actos en la ciudad también participamos, todos los actos patrios, por supuesto, estamos presentes. Y así nos vamos. Mira, yo con mucha experiencia que tenga, lo primero que le tengo que decir a la gente es que la guerra no sirve. Hay que siempre tratar las cosas por la paz, hacerlo y buscarlo por la parte pacífica. Yo sé que es difícil y muchas veces uno se cansa y dice nunca vamos a conseguir nada, pero hay que apostar a eso. A los jóvenes, sobre todo, que estudien. Sí, bueno, el trabajo vendrá, pero que estudien. Si los padres te pueden, que estudien, que eso es lo que nos va a sacar el país adelante. Nos hace falta mucha gente inteligente, que estudie, que se maneje bien, que no esté en otras pavadas como ser, lamentablemente en este país, la droga, el robo. Son cosas que nos hacen mal. Nosotros tenemos que tener gente que estudie, que vaya a las escuelas, que busque una carrera, porque no todos pueden ser contadores o médicos o abogados, pero hay muchos oficios que hoy en día se pueden estudiar y dan buenos réditos. Y entonces te saca gente de la calle, gente que está haciendo cosas que no corresponden. Eso es lo que yo les puedo decir. A mí me duele mucho cuando veo chicos que no tienen que comer. No puede ser que en el país que tengamos haya gente que no tenga que comer. Tenemos uno de los países que más cosas nos da. Y nosotros vamos al norte y tenemos gente sin comer, no tienen agua, que es una cosa fundamental, agua. No te digo que le dé gas, pero agua, que tenga luz, que una familia pueda vivir dignamente, trabajando. Eso es lo que yo más quiero para mi país.